Bien, bienvenidos nuevamente a la clase de estudio, del grupo de estudio Tesoros del Cielo. Estamos muy agradecidos del Señor que nos da esta oportunidad para estudiar su palabra y conocernos. Es una bendición tener la libertad de abrir la palabra de Dios y meditar en su voz, ¿verdad? En sus consejos. Así que vamos a comenzar con una oración y de ahí entramos de lleno al estudio. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor, porque no hay nadie como tú. Tú eres bueno, eres justo, Señor, y te conocemos cada día más al estudiar tu palabra, Señor. Vemos que eres todo amor, eres un amor eterno, amor de perdón, amor de misericordia y gracia sobre nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana, Padre, que hables a nuestros corazones, prepara nuestras mentes, ilumínalas, Señor, para poderte ver tal y como tú eres, Señor. Toca nuestros corazones, Señor, que sean terrenos fértiles, donde tu palabra, esa semilla, Señor, germine y dé frutos de arrepentimiento, frutos de obediencia, frutos de alabanza, de labios que confiesen tu nombre, Señor. Bendice esta palabra, háblanos a cada uno personalmente, tú nos conoces por nombre, sabes lo que estamos pasando, Señor, y Señor, tú nos amas, te damos gracias por eso, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta mañana vamos a terminar el tema del amor, que es el fruto del Espíritu del Señor. Él es amor, Dios es amor, y vamos a terminarlo haciendo un pequeño resumen y al mismo tiempo aplicándolo a nuestras vidas, ¿verdad? Dice, hemos visto durante todo este tiempo que el amor del Señor no es un sentimiento. El mundo a veces lo define así, como un sentimiento. El amor de Dios es una respuesta no a nuestros deseos, sino a las necesidades de otros. El amor de Dios es único, solo Dios lo puede tener, ese ágape, ese amor perfecto. Dios nos lo transmite. Hay atributos que Dios nos da. Por ejemplo, Él nos transmite su santidad cuando uno viene en arrepentimiento y acepta al Señor como su Salvador. El Señor lo transforma, le da una vida nueva y transmite esa santidad, esa separación, es la palabra santo, ser separado para Dios. Él nos transmite su gozo, Él nos da de su espíritu. Entonces, al recibir el espíritu del Señor, recibimos estas características, esta personalidad del Espíritu de Dios, y el amor es lo principal que Él transmite. El amor de Dios, hemos visto las características y nos referimos a 1 Corintios capítulo 13, lo leímos, definimos que el amor es sufrido. En el versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, ¿verdad? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La semana pasada vimos cómo este amor anima, ¿verdad? Este amor tiene palabras de entusiasmo para la gente, nunca los aplasta, nunca los humilla, al contrario, los levanta, espera que Dios haga un cambio, espera que Dios haga una transformación, y por eso confía de que hay esperanza para todos en realidad. Así que todo eso fue parte en un resumen, ¿verdad?, de lo que hemos visto del amor. El amor es una respuesta a las necesidades de los que nos rodean. Como hemos visto también, el amor no es egoísta, ¿verdad?, y responde a las necesidades. Ahora vamos a hablar
para terminar este punto, ¿cómo se ve el amor en acción? Y vamos a abrir en el libro de los Romanos, Romanos capítulo 5, un versículo muy conocido, Romanos 5:8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, mas Dios muestra. Esa palabra pueden subrayarla, muy importante. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Vamos a ver uno más, no pierdan ese, en el primer libro de Juan, casi al final de sus Biblias, Juan, el discípulo amado, como él mismo se denominaba, decía el discípulo que Jesús ama. Él nos escribe en su primera carta, en el capítulo 3, el versículo 16, algo más en cuanto a cómo demuestra Dios su amor. Dice el versículo 16 de primera de Juan capítulo 3, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que en Romanos Pablo nos dice, Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Juan tiene la misma idea. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? Lo conocemos porque Jesús muere por nosotros. Dice, en esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, ¿verdad? Se entrega en sacrificio. Ahí mismo en Juan, en el capítulo 4, también en el versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Miren, la demostración de amor, Dios da a su único Hijo, el Hijo muestra su amor en que Él pone su vida por nosotros, el Espíritu del Señor muestra su amor en que nos da de su esencia, al venir a vivir a nosotros nos da de su presencia. Eso es un amor tremendo, ¿verdad? De Dios estando en gloria, decide hacer de nosotros su templo. Hay un himno antiguo que lo cantaba el famoso hermano Manuel Bonilla. Dice, de un granito de arena Dios hizo un templo. Somos más pequeñitos que un granito de arena y Dios en su amor le place venir a habitar dentro de nosotros, ¿verdad? Algo tremendo, ¿verdad? Por eso que el mundo no nos puede vencer. Dice, nuestra fe ha vencido al mundo. La presencia de Dios en nosotros hace la diferencia entre el cielo y el infierno. En realidad hace la diferencia entre la victoria y la derrota. Así que en breves versículos podemos ver que el amor de Dios se demuestra. Nadie puede decir yo tengo amor de Dios, yo soy muy amorosa, pero el único problema es que me cuesta demostrarlo. No, el amor de Dios se demuestra. Dios lo demostró al dar a su Hijo, el Hijo lo demuestra al sufrir por nosotros. Ahora, la pregunta pueda que surja, ¿por qué tuvo que morir Jesús, verdad? Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque mucha gente puede decir sí, por nuestros pecados, pero ¿qué tenía que ver su muerte con nuestros pecados? Y tenemos que explicar eso un poquito más profundamente para entender ese profundo amor. Dice el libro de los Efesios en el capítulo 1 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, en el cielo. Antes de la fundación del mundo, Dios siempre ha existido. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno, es algo que no podemos entender porque nosotros somos finitos. Tenemos principio y tenemos fin, nuestro cuerpo, por lo menos, ¿verdad? Dentro de nosotros hay algo que nunca muere, nuestro espíritu, ¿verdad? Vivirá eternamente o morirá eternamente de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos en esta vida. Ahora, como Dios ha existido siempre y todo lo sabe, Él quería
crear seres que lo amen de voluntad, no por obligación, no por fuerza, sino por deseo. Pero entonces Él en su infinita existencia planeó nuestra creación y, como todo lo sabe, sabía que esta creación le iba a fallar, esta creación lo iba a traicionar, esta creación lo iba a negar y se iba a perder. Dios sabía eso. Y en su eternidad e infinita sabiduría, se reúne consigo mismo, conversa con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu están teniendo una reunión en el cielo. Y ven la situación del mundo caído y ven que se está perdiendo su creación que tanto amó. Y hay un castigo, hay un precio, una paga. Las Escrituras dicen que la paga del pecado es muerte. Toda alma que peca muere. Físicamente todos morimos por consecuencia de ese juicio. Ese era el castigo. Pero también espiritualmente nacemos en un estado alejado de Dios, separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. No tener comunión con Dios. Aunque uno está respirando, hay gente que está respirando, que está caminando, pero que interiormente están muertos, vacíos, sin comunión con Dios. Y esto está viendo Dios desde la eternidad pasada para nosotros. Para Él siempre es constante. Él vio esa situación. El alma que peca muere, pero ofrece una solución. Una solución en Cristo Jesús. Jesús dice: yo me ofrezco por ellos y yo voy a pagar la deuda que ellos tienen ahorita. Siendo perfecto Él se ofrece morir por los imperfectos, el justo por los injustos, ¿verdad? Y así poder cancelar la deuda que nosotros adquirimos en el momento que pecamos, porque muchas veces le echamos culpa a Adán. Decimos: oh, si yo hubiese sido Adán, no hubiese hecho caso a la mujer que le ofrecía, ¿verdad?, el fruto, ¿no? Pero la realidad es que todos escogemos desobedecer a Dios. Nadie, por ejemplo, desde chiquitos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. A ningún niño nadie le enseña a mentir, solitos salen, ¿verdad? Si se están peleando con su hermano, uno dice: ¿quién empezó? Él, ¿verdad? La acusación, o ella, ¿verdad? Se acusan. Esa es parte de la naturaleza pecaminosa. Niños, si alguien rompe algo, un niño rompe algo, ¿quién rompió? No sé, van a decir los niños, 3, 4 añitos, nadie les ha enseñado, pero es parte de la naturaleza pecaminosa. Y en los niños pareciera verse bonito, ¿verdad? Cuando uno dice: ay, mira pero la realidad es que ese mal espiritual va creciendo, va tomando cuerpo, y después ya cuando somos grandes no se ve bonito, cuando uno es mentiroso, es acusativo, es prejuicioso, ¿verdad? El pecado toma cuerpo, ¿verdad? Y Dios está viendo esto y ofrece a su Hijo se ofrece también: yo voy a pagar para la deuda, esa deuda que tienen de muerte, yo la voy a sufrir para que poderles ofrecer a cambio vida. Y solamente Él podía hacerlo porque Él era y es perfecto, nunca pecó, ¿verdad? Él podía solventar, Él podía decir: yo puedo pagar la deuda que ellos han adquirido, ¿verdad? Y por eso vemos en estos versículos ese amor se demuestra, que Él pone su vida por nosotros, sufre el castigo. Muchos eruditos, estudiosos de la palabra, consideran que en el momento que el Señor estaba clavado en esa cruz, cuando Él en agonía grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, está recibiendo el castigo que nosotros nos merecíamos, ese juicio de separación. Eso es el infierno, estar lejos de Dios, no experimentar su presencia, ¿verdad? Su misericordia, estar apartados para siempre. Y el Señor está experimentando ese castigo para que nosotros no lo pasemos.
A la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a analizar esto más en detalle para entender el gran amor de Cristo, ¿verdad? Él, que nunca se había separado de su Padre, la misma esencia, son uno, ¿verdad? Experimenta lo que nosotros debimos de haber experimentado en el castigo, demostrando su amor. Y eso es lo que dice, Él puso su vida en amor, Él se dio en amor. Y Efesios, a esto iba, Efesios nos dice que Dios planeó todas las bendiciones en el cielo, desde antes que el mundo fuese, hubo un consejo divino, Jesús se ofrece, el Padre se satisface, y dice esto, ese plan perfecto, el plan de misericordia de Dios. Y en Efesios, miren, si lo tienen abierto en el capítulo 1, vamos a subrayar rápidamente, porque el tiempo se va rápido, algunas de las bendiciones que podemos ver que este amor de Dios nos transmitió, nos dio. Efesios capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones que tenemos no son por nuestros logros. Todo, fíjense en este capítulo, todo va a ser por Jesús. En Jesús nos bendice desde la eternidad, antes que el mundo fuese. Y aquí empieza a dar la lista de las bendiciones. Versículo 4. Según nos escogió. Pueden marcar esa palabra. Dios nos escoge, ¿pero en quién? En Él, en Cristo, en Jesús. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Jesús nos separa para Él. Santo es ser separado, ser reservado para Dios, ¿verdad? Eso es ser santo. Y en Jesús Él nos escoge, en Jesús Él nos bendice. Versículo 5. En amor, ahí está la palabra, por su amor, habiéndonos predestinado, pueden marcar eso, para ser adoptados. Esa es otra bendición. Adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién, dice las Escrituras? Por medio de Jesucristo. Somos hijos de Dios por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su muerte. Todos somos criaturas de Dios. A todos Dios nos hizo, pero no todos son hijos de Dios. Se hace uno, dice Juan 1:12, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el acta de adopción para ser hechos hijos de Dios. Ese es el privilegio. Cuando uno recibe al Señor, lo ve como su Dios, lo ve como su Rey, su Cristo. Y aquí dice, ¿verdad? Nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le plació. ¿Qué otra bendición? Versículos 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual la gracia nos hizo aceptos en el amado. Esa es otra bendición. Pueden marcar aceptos. Dios nos acepta por Cristo. Dios nos bendice en Cristo. Nos escoge, nos predestina, nos adopta en Jesús. Todo por amor. En el versículo 7 dice: en quien tenemos redención. Pueden marcar esa palabra redención, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ven? La redención. ¿Qué es esta palabra redención? Es muy importante saber la definición, porque las Escrituras lo usan mucho. A veces los pastores la mencionan mucho. Hemos sido redimidos. La redención. ¿Qué es redención? Recordémonos que en los tiempos de Jesús, de los tiempos de los apóstoles, había esclavitud. Todavía hasta hace como unos 150 años atrás había esclavos en nuestra época. Cuando alguien era vendido como esclavo, se ponía una plataforma. La persona tenía cadenas en sus brazos, sus manos, su cuello, y la ponían enfrente de esta plataforma, y venían los compradores. Les examinaban los dientes, le veían a ver cómo estaba la persona, a ver si querían comprar ese esclavo. Habían hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, en el mercado de esclavos, ahí en la plataforma para ser promocionados. El dueño los ponía a la venta, ¿no?
Entonces venía la persona, analizaba cuál esclavo le beneficiaría más, si era fuerte, si era joven, ¿verdad? Era más potencial de ser comprado. La persona decía, este me gustó, esta me gustó, iba con el dueño y redimía, compraba al esclavo para su pertenencia. Era un objeto el esclavo. Pero de ahí viene la palabra redención, ser comprado. Un esclavo que no tiene futuro, no tiene derechos, era redimido, era comprado para los servicios de su nuevo amo, de su nuevo dueño, de su nuevo Señor. Dios toma esa idea y dice, yo los redimo, yo los compro, pero no para que sean esclavos oprimidos, ¿verdad? Sufridos, ¿verdad? Maltratados. Yo los compro para que sean mis hijos. Y hay una ilustración hermosa. Cuando un esclavo tenía un amo bueno, después de cierta época el dueño lo dejaba libre. Le decía, te has ganado la libertad. Pero si ese esclavo quería quedarse con su dueño, por decisión, tenían que ir a la ciudad y con los jueces al esclavo le abrían un hoyito en su oreja y le ponían un arete. El esclavo que cargaba un arete era aquel que había decidido de su propia voluntad quedarse con su buen amo, con su buen dueño. Y Pablo escoge esa idea, eso se le llamaba el doulos, siervo por voluntad. Todos nosotros somos siervos, doulos, por voluntad. Dios nos escoge y nos da la oportunidad de servirlo por libre albedrío, no por fuerza, sino por amor. Y eso nos está diciendo el Señor, yo los he redimido, los he comprado con mi sangre. La sangre de Cristo, la muerte de Él fue el pago, ¿verdad? Es muy hermoso. Entonces vemos varias bendiciones del amor de Dios. Nos bendice desde antes que el mundo fuese. Ya sabía que usted la iba a crear. ¿Se puede imaginar millones de años en la eternidad? Para nosotros, Dios no hay tiempo para Dios. Y Él sabe que va a crearte, va a crearme, ¿verdad? Y nos bendice desde antes que las estrellas fuesen hechas, antes que el sol hubiese sido, antes que el universo, antes que el mundo fuese hecho. Nos bendice en Jesús. Nos adopta, nos escoge, nos da un predestino, ya tiene algo planeado para nosotros, nos redime, nos compra, ¿verdad? Nos sigue la lista de bendiciones. Vamos a ver unas cuantas más antes de seguir con la idea del amor. Estamos ¿en qué versículo nos quedamos? En el 7. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es otra bendición en Jesús. Según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, el perdón de pecados. Dice en las Escrituras que en el cielo hay libros que documentan, libros para nuestra vida, ¿verdad? Pongamos la idea aquí para no perder esto. Un libro, en la primera página es su certificado de nacimiento, el primer día que usted nace, y la última será su certificado de defunción, cuando muramos. Todo lo que está entre esa página y la última es lo que hacemos, pensamos, decimos a diario. Cada día se va registrando, bueno y malo. Todo, Dios tiene un registro de nuestras acciones. Ahora, dice la Biblia que algún día los libros serán abiertos. Esto es para los que no tienen a Jesús en su corazón. Los que hemos aceptado a Cristo, hemos sido adoptados, y ese libro, les ilustro, cuando el Señor muere en la cruz, paga la deuda y con su sangre borra todo lo que nos era contrario. Dice las Escrituras que Él tomó el acta que nos era contrario. Todo esto está en nuestra contra. Estaba en nuestra contra, todos los pecados, y Él la clava en la cruz, borra. Cuando el Señor abra los libros,
va a ver la sangre de su Hijo. No me deben nada. Todo está borrado porque la sangre del Señor ha borrado la deuda, ¿verdad? Y eso es lo que dice el perdón de pecados. El que se quiere salvar por sí mismo. Hay gente que dice, yo soy bueno. Dice las Escrituras que justo no hay ni uno. Todos hemos pecado, todos. Puede pensar en la persona más buena que se puede venir a la mente. Esa persona está en deuda con Dios. Y si esa persona dice, yo creo que yo me voy a salvar por mí mismo, por mis obras, yo tengo mi religión, yo tengo mi manera de ser, el día que se abran los libros, el que no tenga la sangre de Cristo, el que no haya venido buscando perdón en el Señor, sino buscando perdón en otras cosas, cuando se abran esos libros van a ser juzgados por lo que está escrito. Y dice las Escrituras que si uno ha fallado en una cosa, es culpable de toda la ley, ¿verdad? O sea, ¿quién en su mente querrá ser justificado por sí mismo en lugar de aceptar el amor de Dios, ¿verdad? Y lamentablemente hay mucha gente que sí, dice, yo prefiero arriesgarme, ¿no? Mucha gente cree que por ser cristiano se va a salvar. Ninguna religión salva. La religión no murió por usted, solo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas sorpresas van a haber en el día del juicio, ¿verdad? ¿Cuántas sorpresas? Gente que cree que es salva, pero no tiene al Señor como su único Salvador, porque solo Él sufrió el castigo. Mucha gente no tiene al Señor como su único dueño. No es el rey de su vida, no es el Señor de sus pensamientos, de sus acciones, de su vida en general, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, mira, yo te bendigo por mi amor, te doy vida eterna, te doy perdón de pecados, te escojo, te adopto, te compro, pago tu deuda, todo. Efesios continúa y dice, el apóstol Pablo dos más vamos a ver, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El Señor nos da a conocer este misterio. Los profetas quisieron ver el cumplimiento. Añoraban y le rogaban al Señor, querían ver a Jesús. Los ángeles dicen que querían ver a Dios entre nosotros. Ellos habrían, dice el original, como sorprendidos. Nadie había visto a Dios. Dios es invisible. Los ángeles no lo pueden ver. Dios es fuego consumidor. Nuestra carne no puede estar en la presencia de Dios, por eso necesitamos ser transformados para poder estar con Él. Y los ángeles querían verlo, ese Dios entre nosotros, Jesús, el Emmanuel. Y ese misterio se nos revela. Nosotros ya estamos leyendo lo que ya se cumplió, pero gente en el pasado añoraba ver esto. Y en el amor de Dios, Dios nos revela, nos da este misterio de que reúne todo, judíos, gentiles, la antigüedad, la ley, la gracia, todos se juntan en Jesús. Ese misterio nosotros lo podemos entender. Mucha gente no lo entendía en la antigüedad. A nosotros se nos ha sido revelado. Aquí tenemos la mente del Señor. Así que esas bendiciones, y la última bendición que nos da es la herencia. Tenemos una herencia en el Señor, y esa herencia está garantizada por el sello, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Hemos hablado de el arras, dice las Efesios, dice, es un anillo. Dios ve a su novia, a su iglesia, que desde antes que nosotros naciésemos, y decide darnos su espíritu, su anillo, como una garantía de que viene por nosotros. Viene para llevarnos a esa herencia que nos está preparando en el cielo. Así que todo esto como parte del amor demostrado. Dios ha demostrado su amor hasta la muerte. Me encanta decir, cuando uno se casa,
le dicen, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Pero con el Señor es en las buenas, en las malas, en riqueza, en pobreza, pero hasta que la muerte nos una. Porque algún día vamos a verlo tal y como Él es. La muerte no nos separa de Él. La muerte nos va a llevar a verlo, a admirarlo, ¿verdad? Ese amado nuestro, que sin conocerlo, dice, bienaventurados son los que creen sin ver. Sin haberlo visto, creemos que Él vive, porque vive en nosotros, Él resucitó, es nuestro amado que nos compró. Así que tremendo amor. El amor de Dios se demuestra y Él nos da de su amor para que nosotros también lo demostremos, para que nosotros también atendamos a las necesidades de los que nos rodean. Desde cosas chiquitas hasta cosas grandes son demostraciones de amor. Un abrazo, un gracias, son expresiones de amor, ¿verdad? A lo mejor una ayuda económica o a lo mejor una palabra de ánimo. Dios así nos anima a nosotros, nos ministra, a nosotros también debemos de dar de su amor. Ahora, quisiera enfocarme en el libro de Juan, en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Vamos a ver cómo Dios, ya hemos visto varias manifestaciones del amor de Dios, pero en este capítulo 17 encontramos una oración de Jesús. Es lindo cuando uno ora con alguien, ¿verdad? Se siente animado por esa persona. A veces la fe de la persona y la relación de esa persona con Dios lo anima a uno. Cuando uno está orando con otra persona, sus palabras lo alimentan, ¿verdad? Imagínense, queda registrado aquí en la Biblia una oración hermosa del Señor Jesús. Él nos enseñó a orar, pero esta es su última oración antes de morir, ¿verdad? Obviamente Él se dirige a su Padre desde la cruz, pero aquí es una oración oficial de despedida, prácticamente como humano aquí en la tierra, ¿verdad? Él va a morir, en pocas horas va a ser arrestado. Esto está Él orando horas antes de empezar toda su agonía. Y miren en el capítulo 17, el versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se recuerdan lo que estudiamos de Efesios? Antes que el mundo fuese, Él estaba con su Padre en la eternidad. Y había una obra que su Padre le dio y Él dice, ya la he completado. Y te pido que me glorifiques con esa gloria que tuve contigo. Yo te glorifico a ti, tú me glorificas a mí. ¿Verdad? ¿Ven? No hay nadie más. No estamos nosotros ahí, no está nadie más. Solo Dios. Dios es un Dios celoso. Celoso de que la gloria sea solo para Él. Nadie más, solo Él. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo te glorifico a ti, tú me glorificas a mí. Nadie más entra en este círculo. ¿Por qué? No porque Él sea egoísta o porque Él sea orgulloso, no, para nada, porque Él es el único digno. Nadie más es Dios, nadie más. Y eso le está diciendo Él en la oración, dice, versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron,
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de los discípulos, no solamente por ellos, sino por todos nosotros. Ponga su nombre ahí. También ruego por Sandra, por los que vendrán por la palabra de ellos. También ruego por Mari, ¿verdad? Por Elsie, por Evelyn, por cada uno. Ponga su nombre ahí. El Señor está orando por usted. 2000 años atrás, te ruego por ella, te ruego por él, que los guardes, ¿verdad? Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. La gloria que tú me has dado, el Espíritu Santo, es la gloria que Dios nos da para que nosotros podamos ser uno, para que nosotros podamos tener el amor de Dios y para que el mundo sepa que Dios es real en nosotros. Es la única manera que el mundo, cuando ve Dios actuando en nosotros, el mundo reconoce que Dios es verdad, que Dios es real en nosotros, ¿verdad? Ahora, rápidamente subrayamos las bendiciones que Dios nos da en amor. Aquí en esta oración vamos a encontrar varias bendiciones en amor que Jesús nos tiene. Una de ellas es que nos manifestó el nombre de Dios en el versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El amor de Dios es alcanzarnos con la verdad. La verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él vino a darnos la verdad, Él vino a darnos la luz de su palabra, manifestó, el amor de Dios se manifestó. Jesús es el amor, Jesús se reveló a nosotros. Eso es una bendición en el amor de Dios. En el versículo 8 se nos revela otra bendición, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En el amor de Dios, Jesús nos da de su palabra. Esta palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Es tan importante conocer a Dios a través de la palabra. Mucha gente dice creer en Dios. La Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan.
ellos creen en Jesús. No hay que predicarles a los demonios de que Jesús es real. Ellos creen, pero no van a ser salvos. Creer mentalmente no hace la diferencia. Recibir la palabra hace la diferencia. ¿Qué es recibir la palabra? Tomarla para uno mismo, aplicarla para uno mismo. Creer en Jesús es no solamente decir, yo sé que existió, que murió en la cruz, ahí nació en Belén, voy a celebrar Navidad, voy a comer, vamos a celebrar su resurrección y ahí está. Recibir a Jesús es entregarse a Él, darle nuestra vida porque Él nos ha comprado, ya no somos nuestros, somos de Él. Recibir la palabra de Dios es obedecer la palabra de Jesús. Él dijo, vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. Seguir la palabra de Dios, una bendición. Ese es el amor de Dios. Se manifestó a nosotros, nos ha dado su palabra. Miren en el versículo 9, el Señor ruega por nosotros. Nunca se sienta sola, nunca se sienta solo. Dios, Jesús ora por nosotros, Él intercede. Su Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Acomoda nuestras oraciones al Padre. Jesús ruega, nos defiende, porque hay alguien que nos acusa. Todos los días, desde que nosotros nos levantamos, hay un acusador delante del trono del Señor. Y el Señor Jesús ruega, dice, mírame a mí, Padre, no los mires a ellos, yo los cubro. Él ruega por nosotros. Otra bendición, otra manifestación de su amor. Miren en el versículo 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. El Señor nos guarda, el Señor se manifiesta, el Señor nos revela su palabra, el Señor ruega por nosotros. ¿Qué otra bendición? Miren en el versículo 19, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, me separo, ¿verdad? El Señor se entregó por nosotros. Dice el versículo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cómo uno se acerca más a Dios? ¿Cómo uno se separa para Dios? A través de la palabra. Cuando uno está practicando lo que Dios le pide, así uno se separa para Dios. Es santo. Dios, ahora hay un proceso. Cuando uno acepta al Señor, se entrega a Él, el Señor lo santifica posicionalmente, por decirlo así. Nos ve santos, somos suyos. Aunque seguimos en este cuerpo pecaminoso y caemos y ofendemos al Señor, el Señor nos ve como suyos, ya somos hijos de Él, nos ha santificado, separado para Él. Posicionalmente somos de Él, aunque todavía estamos en este cuerpo. Pero a diario es un proceso la santificación, la entrega, la búsqueda de agradar a Dios, de humillarse a Él, de seguirlo. Es un proceso diario la santificación. Entonces es muy bonito ver lo que el Señor hizo con el pecado. Cuando Él muere y nosotros lo aceptamos con el Señor, inmediatamente cuando uno dice, yo me rindo a ti, te veo como mi Salvador, el Señor paga la deuda del pecado. Acuérdense de las P, son 3 P's. Paga la deuda de nuestro pecado en la eternidad. Ya somos santos, somos libres de esa condenación. Paga la deuda. En el presente, el Señor, ¿cómo está lidiando con el pecado? En el pasado, paga la deuda del pecado. En el presente, Él nos prepara, en cuanto al pecado, nos libra del poder del pecado. La P sería del poder. Él vence el poder del pecado sobre nosotros, ya no se enseñorea. O sea, sí caemos, pero no tiene control en realidad de nosotros el pecado en el presente. Nos libra del poder. En el pasado, de la paga del pecado, en el presente del poder, y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Cuando uno esté con el Señor, este cuerpo de muerte, este cuerpo pecaminoso, será transformado y nos va a dar una nueva vida, un nuevo estado. Nos libra de la presencia del pecado. Entonces, en el pasado,
de la paga del pecado, en el presente del poder del pecado y en el futuro de la presencia del pecado. Bendiciones de Dios en su amor. Así que nos santifica, nos ha separado, nos ha libertado del poder del pecado. En el versículo 22, otra bendición del amor de Dios dice, nos da de su gloria, la gloria de su espíritu, de su presencia. En el versículo 23 y 24 juntos dice, Él está en nosotros, dice la gloria que yo en ellos, versículo 23, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa es la bendición del amor de Dios, que nos da de su espíritu para que seamos uno con Él y uno con nuestros hermanos. Y para terminar, en el versículo 26, vemos esta última bendición del amor de Dios. Dice, Él dice, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos el amor de Dios, un amor sublime, para poder perdonar como el Señor nos ha perdonado, para poder servir como Él nos sirvió. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir. Hasta esta semana, toda esta semana podemos estar analizando todo lo que hizo el Señor antes de morir. Lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Se entregó en servicio, sabiendo que lo iban a traicionar, ¿verdad? No es condicional el amor de Dios. Ama aunque el otro no responda. Y a eso nos llama Dios, a que seamos uno, porque Él es uno con su Padre. Les he dado el mismo amor con que tú me amaste, se lo he dado a ellos. Quisiera terminar leyendo en 1 Corintios 13 la definición del amor, pero en lugar de decir el amor, vamos a ponerle la palabra Jesús. La palabra Jesús en lugar de el amor. Y vamos a ver cómo se abren nuestros ojos al leer este versículo. Dice, Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no tiene envidia, Jesús no es jactancioso, Jesús no se envanece, Jesús no hace nada indebido, Jesús no busca lo suyo, Jesús no se irrita, Jesús no guarda rencor, Jesús no se goza de la injusticia, Jesús se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre, Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta, Jesús nunca deja de ser. Jesús es amor, Dios es amor, y Él quiere que nosotros demos este amor. ¿Ya lo tenemos? Si usted tiene a Jesús en su vida, tiene el amor de Dios. Yo le invito, si no lo tiene, yo no conozco su corazón. Caras vemos, dice el dicho, corazones no sabemos, ¿verdad? Vemos gente en la iglesia, vemos a personas ante nuestro análisis, buenas personas, lindas personas, pero Dios conoce el corazón. Y Jesús dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Y Él quiere que limpiar su corazón. Él quiere cambiar su corazón. Dice, quiero poner un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. Quiero vivir en ti. Quiero que seas mía, quiero que seas mío, ¿verdad? Dame tu corazón. Esta es una oportunidad muy hermosa que Dios nos da para que le entreguemos nuestra vida, le demos nuestro corazón para que Él nos haga de Él, ¿verdad? Para que Él nos selle con su espíritu, para que Él nos ponga ese anillo de garantía, para que Él nos cambie, para que Él nos santifique. Y vamos a hacer una oración. Si usted siente en su corazón recibir al Señor, si no lo ha recibido como su único Salvador, como su único dueño, este es el día de salvación. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación. Hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Nadie nos garantiza la vida. Hoy quiere Jesús hacerte de Él. Hoy te quiere comprar. Ya pagó la deuda.
solo tienes que recibirla, decir, Señor, yo creo que solo en ti puedo tener salvación. Y si siente en su corazón hacerlo, repite esta oración conmigo y diríjasela al Señor. Nomás son sus palabras a Dios. No es una oración mágica, es una oración de corazón. Dígale, Padre amado, vengo delante de tu presencia, rendido ante tus pies, Señor, contemplando tu tremendo amor por mí. Ese amor que entregó todo, ese amor que se dio a sí mismo para salvarme, Señor. Gracias, Jesús, por tomar mi lugar en esa cruz vergonzosa, esa cruz de maldición, para pagar mi deuda, para pagar por mis pecados, por mi desobediencia. Tu palabra dice que fueron mis transgresiones, mis rebeliones, las que te llevaron allá. Como un cordero fuiste llevado al matadero. Enmudeciste, Señor, por mi culpa. Callado sufriste, Señor. Te agradezco. Te doy gracias, Señor, por tomar mi lugar y comprarme el cielo, Señor. Te pido perdón. Te entrego mi vida. Dame de tu amor, de tu Santo Espíritu. Hazme tuyo, hazme tuya, Señor. Gracias por comprarme, Señor, y por darme una nueva vida en tu nombre, Señor. Gracias por todas las bendiciones que he podido ver que tú has preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. Recíbeme, Señor. Yo creo en ti. Dejo ir todo en lo que estaba confiando, Señor. Sea mi religión, sea yo mismo. Te doy el trono de mi corazón. Me entrego a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, hermanas, les doy gracias, hermanos, por su atención. Y si usted repitió esta oración, quiero bendecirlo en el nombre de Jesús y decirle que bienvenido a la familia de Dios. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y habemos muchos pecadores arrepentidos esta mañana. Y hay fiesta en el cielo por usted. Así que bienvenido, y su nombre queda escrito, dice las Escrituras. Su nombre se escribe en el libro de la vida. Busque a Dios, busque una iglesia donde se predique la palabra, una iglesia donde se exalte a Cristo y a su palabra, ¿verdad? Crezca, busque crecer, no se deje engañar. Su alma está en juego. Así que las animo a que se acerquen cada día más a Dios, y los esperamos la próxima semana con un programa especial por el día del Viernes Santo. Bendiciones.